muchos de vosotros de los que estáis aquí ya me conocéis. Y vamos a explicar hoy, vamos a dar una charla sobre la fibromialgia y las prestaciones que podemos obtener debido a esta enfermedad. ¿Vale? Esta charla va a ir orientada por la Semana de la Discapacidad, que se celebra aquí en el Ejido, que es la 8ª semana, si no me equivoco. Y voy a compartir con vosotros un PowerPoint para ir hablando e ir viendo todos, que todos veamos la... Se ve, Paco, ¿no? El PowerPoint. ¿Se ve, no? Sí. Perfecto. Vale. Que se ponga. Vale, lo veis todos, ¿no? Vale, pues eso, como he explicado, hoy vamos a explicar lo que es la fibromialgia en primer lugar. ¿En qué consiste la fibromialgia? La fibromialgia ha sido desde 1992 diagnosticada como aquella alteración o interrupción de la estructura o función de una parte del cuerpo con síntomas y signos característicos cuya etiología, patogenia y pronóstico pueden ser conocidos o no. Esta definición es relatada por la Organización Mundial de la Salud y, como he dicho, fue diagnosticada en 1992. ¿Cuáles son los síntomas más característicos que podemos ver en una persona que padece de fibromialgia? Pues, por ejemplo, una rigidez generalizada. Sobre todo, se ha demostrado que cuando las personas se levantan por las mañanas, esa rigidez es mucho más fuerte que, sin embargo, a lo mejor a mediodía o por la tarde. También hay una sensación de inflamación que debilita más bien las manos y los pies, afectando también mucho a las articulaciones de las personas. También tienen hormigueos poco definidos que afectan de forma difusa, sobre todo a las manos. El 90% de los pacientes acreditan que sufren de cansancio y entre el 70 y el 80% de que sufren problemas de sueño. Todos estos síntomas acarrean también muchos problemas psicológicos, como puede ser la ansiedad o la depresión. Es muy importante trabajar desde un primer momento en la aceptación de la enfermedad, porque la fibromialgia, como todos sabemos, es una enfermedad crónica, que por desgracia hay que convivir con ella. Por tanto, para poder evitar tanto una ansiedad como una depresión, primero y antes de todo, tenemos que empezar a trabajar sobre la aceptación. También son muy frecuentes síntomas como, por ejemplo, la tolerancia al esfuerzo, la jaqueca, dolores en la menstruación, colon irritable, etc. La fibromialgia se reconoce como un síndrome que no tiene una curación definitiva a día de hoy. Por tanto, ¿cuál es el objetivo del tratamiento que vamos a tener? Pues va a ser mejorar el dolor y tratar aquellos síntomas que acompañan al dolor, para así conseguir una mejor calidad de vida en todos los pacientes que padecen de esta enfermedad. Es importante conocer la naturaleza de la enfermedad y cuáles son los factores desencadenantes de brotes. Así, para poder realizar un tratamiento psicológico, es muy importante que tengamos en cuenta cuándo tenemos más brotes de fibromialgia y cuándo son aquellos antecedentes que lo provocan. Es decir, ver, como por ejemplo, si estamos viendo que a lo mejor después de una discusión con nuestra pareja estamos teniendo un brote, podemos decir a ciencia cierta que el sentimiento de cabreo o el sentimiento que estamos sintiendo durante esa pelea va a provocarnos un brote, provocándonos mucho dolor, por lo que hay que evitar esas situaciones y poder controlar emocionalmente todas nuestras emociones para poder evitar lo máximo posible todos los brotes. Que con esto no quiero decir que sabiendo gestionar la enfermedad no haya dolor. Luego, obviamente, el dolor siempre va a estar ahí, pero podemos hacerlo mucho más llevadero durante todos los días. También es muy importante y se ha demostrado durante varios estudios que el ejercicio físico es una pauta primordial en esta enfermedad. Es muy importante que todas las personas que padecen de fibromialgia que tengan una vida más o menos activa, no llegando a un 100% de activación del cuerpo, pero sí que suelen hacer ejercicio diariamente. Luego tenemos un Real Decreto del Legislativo por el cual se aprobó los derechos de las personas con discapacidad.
En su artículo 2 define que la discapacidad es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Por tanto, la última coletilla del artículo es la clave para ver cuál es la discapacidad que sentimos. En el sentido, si nosotros no estamos en igualdad de condiciones con los demás, ya estamos viendo que hay una vulneración de todos los derechos de las personas que padecen de una discapacidad. En el artículo 4 especifica que las personas con discapacidad son aquellas que presentan deficiencias tanto físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, que previsiblemente suelen ser permanentes y que al interactuar con diversas barreras pues pueden impedir su participación plena en la sociedad y, como he dicho antes, en igualdad de condiciones con los demás. También se ha demostrado que en la fibromialgia las personas que la sufren suelen tener muchas limitaciones en su vida laboral. Debido al gran dolor físico que sienten diariamente, no pueden hacer muchas actividades de las cuales en su juventud o antes de padecer la enfermedad sí que podían hacer y a día de hoy no pueden. Se ha visto de que hasta un 40% de las personas que tienen fibromialgia presentan un grado muy grande de dolor para poder desarrollar tanto sus actividades laborales e incluso del hogar. Es decir, no solamente estamos hablando de una actividad laboral en un trabajo, también hacer los quehaceres de la casa también produce muchas veces síntomas de que antes podía hacerlo y ahora no. Por tanto, podemos crearnos también, sin darnos cuenta, un trastorno de ansiedad que hace que nosotros mismos incrementemos nuestro dolor. Luego, las prestaciones que son muy importantes para que las tengáis en cuenta y siempre tenéis que recurrir cuando tengáis dudas al trabajador social de confianza para que siempre os recomiende todas las prestaciones que podéis solicitar, todas las prestaciones que podáis tener a vuestra disposición, es muy importante que tengáis en cuenta que el reconocimiento de la discapacidad se hace en centros de valoración y orientación. Funciones de los centros de valoración y orientación en materia de empleo, también en las condiciones necesarias para que se valore la discapacidad y en los servicios y prestaciones para las personas con discapacidad. En los servicios sociales especializados, que son los centros de valoración y orientación, van a hacer que te van a valorar y a calificar el grado de discapacidad. Es decir, van a ponernos un número que va a ser un porcentaje que irá desde el 1 al 99, en el cual van a especificar cuál es nuestro grado de discapacidad. Y ese grado es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta a la hora de las prestaciones y de la ayuda. En estos centros van a orientar a aquellas personas que tienen discapacidad, al igual que a todas las familias, para que sepan todas las materias de recursos sociales que tengan esas personas que padecen de una discapacidad. Al igual, tramitan las prestaciones a las que da acceso a tener un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Es muy importante que nos quedemos con ese número, ya que un 33% es la clave específica para poder acceder a muchas prestaciones y a cuáles no. Y además evalúan las capacidades o aptitudes que tenga la persona a efectos de su inclusión social y laboral. Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo la tarjeta acreditativa, que es de grado de discapacidad, en el cual aparece tu nombre y apellido, tu DNI, y donde pone grado de discapacidad, ahí pondrá el porcentaje al cual el centro de valoración cree que tenemos como grado. Es decir, es muy importante que esta tarjeta siempre la llevemos con nosotros porque es importante que lo presentemos en todos los sitios a los que vayamos, porque es muy importante que nosotros acreditemos que tenemos un grado de discapacidad. Luego, en el baremo de movilidad, pondrá sí o no. En el sentido, por ejemplo, es muy importante también, por ejemplo, para pedir la ayuda, para poder aparcar en sitios de minusválidos, es muy importante que tengamos una reducción de la movilidad para poder acceder a ella.
¿Cuáles son las funciones de los centros de valoración y orientación en materia de empleo? Vale. Pues el servicio de información, asesoramiento y orientación de personas y entidades públicas o privadas sobre cuestiones específicas relacionadas con la atención a las personas con discapacidad. Es decir, estos servicios van a estar siempre a disposición, ya sea de entidades públicas o privadas, de todas las personas que tengan una discapacidad y necesiten una atención específica, por lo que es muy importante que siempre tengamos en mente que tenemos la accesibilidad a dicho servicio. También van a informar y orientar a las personas con discapacidad en la perspectiva de integración laboral y ocupacional que en cada caso concreto puedan ofrecerles. Es muy importante porque hay que tener en cuenta que muchas empresas, por regulación de la ley, están obligados a tener un 2% de su plantilla con personas con discapacidad cuando esta plantilla supere las 50 profesionales. Es decir, que están obligados sí o sí a contratar personas con discapacidad. Por tanto, es muy importante que sepamos que tener una discapacidad no nos va a quitar el derecho a trabajar. Obviamente tendremos unas limitaciones, pero podremos seguir todavía en una integración laboral que es muy importante para nuestro desarrollo personal como persona. Y aparte, también en estos centros van a emitir dictámenes sobre la adaptación de tiempos y medios para la realización de exámenes y pruebas. Estos exámenes y pruebas van a ir muy relacionados con para poder diagnosticar cuántos números de la discapacidad tenemos cada persona. Aparte, también emiten dictámenes vinculantes sobre la aptitud para el ejercicio de las funciones, tareas y actividades correspondientes a los cuerpos de funcionarios y en las categorías del personal laboral y estatutario del servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades locales radicadas en el territorio andaluz. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es muy importante que la valoración vaya por ver qué tipo de aptitudes tenemos más dañadas que otras, para poder así hacer una mejor valoración de la discapacidad que tenemos. Y también va a valorar las posibilidades de inserción profesional de las personas con discapacidad. Por suerte, hay muchas asociaciones que también abogan por la inclusión de trabajo para personas con discapacidad. A día de hoy tenemos muchísimas asociaciones a las cuales también podemos recurrir en el sentido para poder buscar un trabajo o poder buscar una mejor calidad de vida. En la información sobre recursos de empleo. Hay que tener en cuenta también el Centro Especial de Empleo de Servicios de Intermediación, convocatorias de empleo público, programas de inserción laboral, bolsas de trabajo, formaciones, etc. Actualmente, hasta por ejemplo, para unas oposiciones, la Administración está obligada a guardar un 7% de las plazas para personas con discapacidad. Por tanto, es muy importante que también tengamos en cuenta estos porcentajes, porque gracias a estos porcentajes podemos también adquirir muchos empleos de trabajo, básicamente en la administración del Estado, es decir, no solamente en cualquier tipo de trabajo. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que se valore una discapacidad? Vale, la discapacidad haya sido diagnosticada por servicios sanitarios. Es muy importante que en este caso, que estamos hablando de fibromialgia, que conste en los servicios sanitarios que nosotros estamos diagnosticados con fibromialgia, porque si no, no estamos haciendo nada. Es muy importante que nosotros llevemos todos y aquellos informes médicos que tengamos de todas las revisiones que hayamos tenido, de cualquier enfermedad que hayamos tenido en un pasado, y para que acredite todos los síntomas que tenemos y que puedan valorar de verdad la discapacidad que tenemos a día de hoy. Que se hayan aplicado todos los tratamientos prescritos, existiendo documentación de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una enfermedad la cual puede curarse, no puedo pedir una discapacidad, porque una discapacidad estamos hablando de que es algo permanente en la vida. Por tanto, es muy importante que nos hayan mandado unos tratamientos y cuando vemos que esos tratamientos no han servido de efecto, ya sí podemos estar hablando de que tenemos una discapacidad. Mientras tanto, no, porque es muy importante tener todos los tratamientos que nos hayan prescrito nuestros médicos.
que existan deficiencias permanentes para la realización de actividades básicas de la vida diaria. Es muy importante también esto porque la discapacidad está hablando de que tenemos las mismas condiciones que las personas que no tienen discapacidad, pero tenemos otras deficiencias en nuestro día a día. Por tanto, es muy importante, sobre todo en el caso de la fibromialgia, como por ejemplo cuando hablamos de las tareas del hogar, que sin embargo es una actividad básica de la vida diaria en la cual siempre hemos estado dispuestos a realizarla, pero sin embargo a día de hoy no podemos hacerlo. Por tanto, es muy importante que nosotros sepamos cuáles son las deficiencias y qué áreas de nuestra vida se encuentran afectadas en la realización de estas actividades. Como he dicho, la valoración va del 0 al 100%, dependiendo de la severidad de la discapacidad que nos diagnostiquen. ¿Cuáles son las prestaciones que podemos tener acceso cuando se tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%? Esto es muy, muy importante porque, como antes he explicado, la discapacidad se mide a partir del 33% a la hora de hablar de prestaciones. Es decir, un 15% no va a hacer que nosotros podamos acceder a todas las prestaciones que estamos hablando. Mínimo hay que tener un 33%. Por ejemplo, a las prestaciones que podemos recurrir sería a la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, a la teleasistencia para personas que tengan un 65 o más de discapacidad, que eso es muy importante, sobre todo para las personas que, por ejemplo, convivan solas y tengan una discapacidad, que siempre tengan a su mano, que puedan recurrir dándole a un botón a que el servicio de emergencia se ponga en contacto con ellos. Y también estamos con las prestaciones de subvenciones individuales en concepto de adaptación a vehículos a motor, adquisición, renovación y reparación de ayudas técnicas e incluso gastos de desplazamiento. Esto es muy importante y, como he explicado antes, es muy necesario que vosotros recurráis siempre a el trabajador social que tengáis de confianza para que os explique a qué prestación podéis recurrir con el grado de discapacidad que tengáis o con vuestras circunstancias personales. También podemos solicitar una pensión no contributiva de discapacidad si tenemos reconocido un 65% de discapacidad. Una prestación por hijo a cargo, siempre que el hijo obviamente sea menor, subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte y asistencia sanitaria y prestación farmacéutica, y obtención del título de familia numerosa con menor número de integrantes. El servicio salud de teleasistencia, como he explicado antes, es muy importante, ya que está haciendo de que aquellas personas que sufren una discapacidad puedan tener cerca de ellos el recurso para poder acceder a la emergencia en cualquier momento del día. Se solicita a través de ese teléfono, el cual es de la Junta de Andalucía, para personas en edades comprendidas entre 16 y 65 años. Y es muy importante que la discapacidad reconocida sea igual o superior al 65%. La teleasistencia de la Cruz Roja es mucho más fácil. Llamando a ese número podríamos acceder a dicha teleasistencia. Los servicios sociales y las prestaciones para personas con discapacidad son aquellos servicios sociales comunitarios como, por ejemplo, la ayuda a domicilio. A día de hoy hay muchas ayudas que también pueden, por ejemplo, llevaros la comida a casa. Es decir, todos los días poder ir una persona, si ven que, por ejemplo, las actividades básicas de la vida diaria las tenéis afectadas, pueden llevar la comida y quieran o no, al final esto es una ayuda muy, muy buena que podemos recurrir en nuestro día a día. Y luego, aparte, hay otras prestaciones complementarias que van saliendo cada X tiempo. Por tanto, vuelvo a remitir que es muy importante que recurramos al trabajador social. Es también muy importante que tengamos en cuenta la ayuda de emergencia social y la ayuda económica familiares. Obviamente, ahora mismo estamos viviendo una pandemia. Hay que tener muy claro qué ayudas tenemos a nuestra disposición en época de emergencia social que estamos ahora mismo también declarando. Es muy importante saber cuáles son aquellas prestaciones.
La ley de dependencia se creó por la ley 39/2006 del 14 de diciembre. Esta ley se refiere al estado de carácter permanente en el que se encuentran las personas que precisan de la atención de otras u otras personas o ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria. Esta dependencia puede estar causada por la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligada a la pérdida de la autonomía física, mental, intelectual o sensorial. Seguro que todos los que estamos aquí hemos escuchado ya hablar de esta ley, de la ley de la dependencia. Es muy importante ya que si vemos que nuestras actividades diarias están muy afectadas, podemos recurrir a que una persona venga X horas al día o sin embargo una persona permanente en varios casos puedan venir a echarnos una mano y poder ayudarnos a realizar estas actividades que estoy comentando. Es muy importante que la dependencia se solicite en la Junta de Andalucía y que nos la concedan. Los requisitos básicos para ser beneficiarios de una ley de dependencia. Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos que ahora vamos a comentar. Residir en el territorio español y haberlo hecho durante 5 años, de los cuales 2 deberán ser anteriores a la fecha de solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante, por ejemplo, para las personas inmigrantes. Es decir, una persona inmigrante que lleva 13 años en España, pero sin embargo lleva 2 años como legal, los 11 años restantes no cuentan para nada. Toda la administración va a contar a partir de cuando esa persona ha sido legal en España. Y cuando lleve 5 años legal, sí podrá recurrir a los beneficios de la ley de la dependencia. Si no, no. Por tanto, es muy importante tener esto en cuenta. Entonces, para los menores de 5 años, el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su guardia y custodia. Los grados de dependencia se nos van a diagnosticar en 3 grados. Tenemos el grado 1, que es la dependencia moderada, el grado 2, que es una dependencia severa, y un grado 3, que es una gran dependencia. Según el grado en el cual nosotros seamos diagnosticados, así tendremos una ayuda u otra. Las prestaciones económicas en atención de la dependencia son también muy importantes porque están vinculadas al servicio que estén prestados, en el sentido de que está sujeta al grado y al nivel de dependencia y a la capacidad económica del beneficiario. Es decir, por tanto, aquí volvemos a tener otra vez en cuenta los niveles que hemos hablado antes. Es muy importante saber qué niveles tenemos concedidos para así poder tener una prestación económica mayor o menor. La prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, su finalidad es mantener al beneficiario en su domicilio, atendido por cuidadores no profesionales, y está sujeta al grado y nivel de dependencia y a la capacidad económica del beneficiario. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí entramos en, por ejemplo, una mujer de, pongamos, de 80 años, tiene un grado de dependencia alto en el cual tiene reducida su actividad básica diaria. ¿Qué ocurre? Su hija se presta como ayudante para ayudar a esta persona en sus actividades de la vida diaria. Por tanto, la hija de esta persona va a entrar dentro de la prestación económica en atención a la dependencia. ¿Por qué? Pues porque está ayudando a su madre, que tiene una dependencia, a realizar dichas actividades. Y la prestación económica de asistencia personal va a facilitar la promoción de la autonomía de la persona con gran dependencia, con independencia de su edad. Es decir, aquí no es un requisito importante la edad. Contribuir a la contratación de una asistencia personal que facilite al beneficiario una vida mucho más autónoma, el acceso a la educación y al trabajo y, por supuesto, al ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Estoy haciendo mucho hincapié en estas actividades porque al final estas actividades son lo que van a demostrar realmente, al final, nuestro grado de discapacidad. Es muy importante ver qué actividades en nuestra vida diaria podemos realizar y qué no. Por tanto, cuando vayamos al reconocimiento tanto de la dependencia, tanto como de la discapacidad, es muy importante que estas actividades estén muy bien
muy bien establecidas en nuestro ámbito, en el sentido de ver cuáles son favorables y cuáles no. Vale, ¿qué prestaciones podemos tener las personas con discapacidad? Estos subsidios tienen por objeto prestar a las personas con discapacidad los medios necesarios para el ejercicio de sus derechos y garantizar unos recursos económicos, jurídicos y sociales mínimos. Es muy importante que tengamos en cuenta la garantía de ingresos mínimos. Es decir, es una ayuda social de carácter de también la asistencia médica y prestación farmacéutica que será trimestralmente. ¿Qué quiere decir la garantía de ingresos mínimos? Es como el sueldo mínimo que todas las personas tienen que tener por trabajar. En el sentido, una persona con discapacidad es muy importante que se pueda mantener en su día a día. Por tanto, si una persona no puede trabajar y no tiene unos ingresos, es muy importante que tengamos en cuenta de que podemos acceder a una prestación de ingresos mínimos, en la cual la administración va a pagarnos para nuestro día a día la asistencia médica, la prestación farmacéutica, que es sobre todo lo más importante en cualquier enfermedad. Una ayuda de tercera persona y una movilidad y compensación por gastos de transporte. A las personas beneficiarias de la garantía de ingresos mínimos también se le abona una ayuda social de carácter extraordinario al año que será efectiva cada 3 meses. Las prestaciones para discapacitados en el INEM. Es una ayuda que trata de proteger a colectivos con dificultades para encontrar empleo, como es el caso de las personas con discapacidad igual o superior, y volvemos al mismo número, al 33%. Esta renta es muy importante tenerla en cuenta, ya que, como he explicado antes, por ley, todas las empresas que tengan más de 50 trabajadores están obligados a contratar a personas con discapacidad. Por tanto, es muy importante que nosotros sepamos esto y que vayamos al INEM a solicitar un empleo o cualquier cosa. Y por tanto que vayamos con la tarjeta de la discapacidad que he enseñado antes. Las pensiones no contributivas de la Seguridad Social. Los beneficiarios pueden disfrutar de una prestación económica mensual, de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, complemento por alquiler de la vivienda habitual, si vemos que no tenemos ni ingresos mínimos y que obviamente nuestra vivienda no puede ser pagada, y también vamos a disponer de los servicios sociales que dispone la Junta. Esta pensión es de las más comunes y de las más famosas que siempre se habla. ¿Por qué? Porque es la más completa para poder tener una discapacidad en el sentido de que tenemos una prestación económica mensual, seguimos con la asistencia sanitaria gratuita en la Seguridad Social y, por tanto, también vamos a tener un complemento de alquiler para la vivienda. Este aspecto es muy importante porque también los problemas económicos pueden acarrear muchos problemas de ansiedad y muchos problemas de depresión. Si gracias a una pensión no contributiva para la discapacidad estoy teniendo todas las prestaciones que yo necesito a lo largo del mes, estoy también reduciendo mi ansiedad diaria para poder llegar a fin de mes. Por tanto, también es muy importante que tengamos en cuenta estas pensiones. Como he explicado, hay dos, por jubilación y por discapacidad. Por jubilación es importante que tengamos más de 65 años y residir en el territorio español y haberlo estado en algún país miembro de la Unión Europea durante mínimo 10 años. Si no, no se puede. Y por discapacidad, que es sobre todo lo que a nosotros más nos interesa ahora mismo, es importante que tengamos cumplido 18 años y menos de 65 años, porque si tenemos más de 65 años, entraremos por la de jubilación. Y residir en el territorio español y haberlo en el territorio de algún país miembro de la Unión Europea, mínimo durante 5 años. Mínimo. Y está claro que para tener una pensión de discapacidad necesitamos tener un grado de discapacidad, como he explicado antes. Por tanto, importante tener una discapacidad o una enfermedad crónica en igual grado o superior
al 65%. Es decir, aquí subimos el rango, no es el 33% que estábamos hablando antes. Aquí, como mínimo, tendremos que tener un 65%. O si desea también un complemento económico del 50% de ayuda de tercera persona, el grado tiene que ser superior o igual al 75%. Estos grados es muy importante que lo tengamos en cuenta debido a que si no tenemos concedido el grado al 65% que explicamos en este caso para la discapacidad, no podremos acceder a dicha prestación. Y aquí ya hemos terminado la presentación. Espero que haya quedado claro todas las prestaciones que podemos recurrir. Es muy importante que tengamos en cuenta, como he dicho antes, el trabajador social hace una ayuda enorme en la información, sobre todo, de todas estas prestaciones. No sé si tendráis alguna duda, lo que sea. Ahora es importante que os quitáis el micrófono, ahora sí. Es decir, que lo habilitáis para que nos podamos escuchar todos. Muy bien, Pablo. Muy bien explicado. Espero eso, que os haya gustado, que se haya hecho ameno, que hayáis entendido todo. Más o menos. Si Teníamos nociones de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero es importante que lo tengáis en cuenta, es decir, es algo que vosotros os pertenece, es decir, tenéis diagnosticada una enfermedad crónica y por tanto os pertenecen todas estas prestaciones y es muy importante que las tengáis en cuenta, porque no sabéis cuándo el día de mañana os van a hacer falta y cuándo no. Por tanto, que sepáis por lo menos que podáis acceder a ellas, que tenéis un recurso para poder haceros todo mucho más fácil. que no estamos tan desamparadas, ¿no? No estáis tan desamparadas como pensáis. Es decir, es muy importante que lo tengáis en cuenta para que... Como hablamos de una enfermedad Claro. creíble para un sector importante de la sociedad, ¿verdad? Sí, es muy importante, muy importante. Y es como he explicado, me gustaría ver también hablar un poco más también relacionado con psicología, de todos los problemas que estamos teniendo, a lo mejor las personas que tienen fibromialgia, enfermedad crónica, que al final, quiera o no, afecta a nuestro día a día. Totalmente. Y no sé si tenéis alguna duda, alguna preguntita o lo que sea. Yo te voy a decir una cosa, hay alguien que quiere entrar a la reunión y no puede, que ha salido en la pantalla, no sé si lo habéis visto. Ni idea, es que son los servicios sociales lo que tiene que... Ya no le podéis dar a... Ya. Ya. Ahora ha entrado alguien. Sí. Si cualquier persona por ahí quiere echar un vistazo, lo que sea, quiere ver el PowerPoint, yo se lo puedo enviar sin ningún problema. Llama a la asociación, me envía su email y le envío sin ningún problema, le envío el PowerPoint, ¿vale? Antonia era la que no podía entrar, ya ha entrado ahora. Entonces, ¿alguna duda, cualquier cuestión? No solamente orientado con esto, también es muy importante que tengamos en cuenta al CIEL como asociación, cuáles son también los recursos que está ofreciendo a todas las personas que tienen fibromialgia. Yo, por ejemplo, en mi caso, psicólogo, y estamos ofreciendo tanto unas sesiones individuales a todas aquellas personas que lo necesiten, como también estamos dando un apoyo tanto grupal, en el sentido de fortalecer tanto las emociones como la gestión de dolor crónico, el cual me parece muy, muy importante a la hora de hablar de esta enfermedad. Y luego también tenemos una trabajadora social, que también conoceréis, que es Carolina, a la cual podéis llamar, podéis consultarle cualquier cosa y le comentáis vuestro caso o lo que sea conveniente que sea importante para ella. Pues si no tenéis ninguna duda... En principio no, yo por lo menos no. mira, por un lado me alegro. Eso significa que os había enterado bien más o menos desde ahí. Aparte que no sé el resto, pero yo por lo menos tengo experiencia porque he tenido a mi madre en una situación de esas que acabas de
de describir y entonces me conozco prácticamente todos los trámites y todo. Ahora ya dentro de nada me tocará a mí, ¿sabes? Antes lo hice para mi madre y ahora me tocará a mí. Es importante tenerlo siempre en cuenta porque, quiera o no, al final es algo que no podemos ir dejando en la vida. Es decir, hay que tenerlo siempre muy pendiente y estar siempre luchando por conseguir lo que de verdad nos merecemos. Sí, sí, y que además está establecido por la ley. Que no, claro, por eso te decís que no estamos pidiendo aquí ninguna cosa desorbitada. Pidiendo limosna, ¿no? No, al revés, al Pidiendo revés. reconocimiento a una enfermedad. Sí, es muy importante y sobre todo a la hora de hablar de fibromialgia, que sabemos ya que muchos sanitarios, con mucha gente está muy reticente al diagnóstico de la enfermedad. Sí. Es muy importante sobre todo que sigamos luchando por un reconocimiento de la enfermedad y un reconocimiento de una discapacidad que es real. Es real, totalmente. Es real. Sí. Sobre todo porque, como he comentado, afecta sobre todo esta enfermedad a las actividades básicas de la vida diaria. Es decir, es una enfermedad crónica que la tenemos día a día con nosotros. Sí. Por lo tanto, es muy importante el reconocimiento que tiene de verdad la enfermedad. Es cierto. Muy bien. Pablo, mañana tenemos... Mañana sí, mañana nos vemos. A las 4:30. Perfecto. El taller. Pues por mi lado creo que ya está. Es decir, ha sido un placer. Paco está por ahí también, ¿no? Sí, está aquí al lado mía. No, porque lo estoy viendo. Digo que para lo de cómo vamos a hacer, nos vemos mañana o... Ten en cuenta que se está grabando para los demás, por lo cual... Dice Pablo que él ya contactó contigo, ¿vale, Emilia? Vale, ok. Perfecto. Bueno, pues ha sido un placer veros. Igualmente. Dile a Alicia que está muy callada por ahí. Gracias, Pablo. Alicia está calladita. No, yo sí, a ver, yo sí es verdad que tengo el grado de discapacidad, lo tengo del 35, y sí que está una ayuda que te dan 400 y pico euros por entregado la tarjeta en el empleo, lo único que me han obligado al estar un año sellando. Sí, claro. Eso, y sí, yo sí todos estos papeles sí los tengo más bien en camino. Vale, es importante eso que, por ejemplo, cuando tú ya tienes diagnosticado el grado de discapacidad, que tengas en cuenta, como te he dicho, el número, que es lo más importante, y a partir de que tenemos el número, ver qué podemos acceder con ese grado de discapacidad o ese grado de dependencia, según también tengamos diagnosticado. Pues sí. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias por la información. Pues muchísimas gracias a vosotras por venir y a vosotros. Muy bien. Y espero que nos veamos en más charlas, ¿vale? Perfecto. A ver si nos dejan salir del municipio y ya podemos ver, porque aquí... Sí, porque madre mía, a veces ya esto ya se quita ya por fin y nos vemos todos en persona. Sí, ya lo saben. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Adiós. Hasta luego. Fenomenal, Pablo, muchísimas gracias y tener buen día. No se oye lo que se está diciendo. Que no se escuchaba. Cerramos aquí, tener buen día. Buen día, Ana.